Saludos. Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática guiados por el don profético, que para este segundo trimestre del 2023 lleva como nombre los 3 mensajes cósmicos. Y para este 13 de mayo estaremos reunidos repasando la lección número 7 de este trimestre, que lleva como nombre Adoren al Creador. Adorad a Dios. Los invito para que antes de sumergirnos en las enseñanzas de la lección, pidamos la iluminación del Espíritu Santo en una humilde oración. Conéctate por favor conmigo. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por poner en nuestras manos unas enseñanzas tan bonitas como la lección de escuela sabática, que para esta semana nos han traído grandes joyas y tesoros extraídas de las profundidades de las Sagradas Escrituras. Con la ayuda de tu Espíritu Santo queremos repasar esta lección que nos hace un llamado muy bonito: adorarte como nuestro Creador. Acompáñanos, permítenos extraer las más grandes enseñanzas de la lección de esta semana. Te lo rogamos y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y como yo sé que ustedes, al igual que yo, estamos que nos repasamos esta lección, vámonos inmediatamente al sábado, donde encontramos la introducción. El sábado 6 de mayo encontramos la tradicional introducción, la cual trae consigo como carta de presentación el versículo de memoria. Vamos inmediatamente a las Sagradas Escrituras. El versículo de memoria para esta semana lo encontramos en Apocalipsis 4, versículo 11, que dice: Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. Apocalipsis 4:11. Grabémonoslo y grabémonoslo hasta que por fin lo podamos memorizar. La lección para esta semana manejó varios énfasis que a continuación los repaso junto contigo. El énfasis de esta semana radicó en 3 pensamientos principales. Número 1, la Biblia o las Sagradas Escrituras dan por sentada la existencia misma, es decir, el ser. Existimos. La Biblia no lo explica, no toma tiempo para explicar o no le da el espacio para hablar de la existencia de Dios o comprobar su existencia. Simplemente lo presenta. En el principio creó Dios. ¿De dónde salió? ¿Dónde estaba? ¿Estaba solo? ¿Cuántos años pasaron? Esos datos no los tenemos, porque lo más importante es la existencia en sí mismo. No se te olvide, al repasar la lección de esta semana, estos énfasis que en estos momentos estamos puntualizando. El segundo énfasis tiene que ver con el milagro de nuestra existencia, y el tercero, a Dios como el Creador. El hecho de que en estos momentos tú y yo existamos es verdaderamente un milagro, y todos los seres humanos que han pasado por la historia de este planeta, de este conflicto, ha sido un gran milagro que hayan venido a la vida. Que Dios les haya dado la oportunidad de vivir es absolutamente milagroso. Y el tercer énfasis nos recuerda el punto central: Dios es creador. En esos momentos el espíritu de profecía interviene. Vamos en esos momentos a ser guiados por el don profético en el repaso de la lección para esta semana. La primera cita la encontramos en el matinal Hijos e Hijas de Dios, en la página 237, que nos dice: todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. Son recipientes de la vida del Hijo de Dios. No importa cuán capaces y talentosos sean, no importa cuán amplias sean sus capacidades, son provistos con la vida que precede de la fuente de toda vida. Él es el manantial, la fuente de vida. La vida que había depuesto en su humanidad la tomó de nuevo y la dio a la humanidad. Cristo llegó a ser uno con la humanidad para que la humanidad pudiera llegar a ser una en espíritu y en vida con Él. Ahora mira cómo termina este pasaje. En virtud de esa unión, en obediencia a la palabra de Dios, la vida de Cristo llega a ser la vida de la humanidad. ¡Qué belleza! Ahora imagínate, si este es el primer párrafo con el que abrimos esta lección, solamente te pido que te quedes ahí sentadito, ahí pegado, porque los que vienen te van a impactar grandemente. De la lección del sábado pasamos a la lección del domingo. El domingo 7 de mayo lleva como título Un compañero en la tribulación, y los puntos claves de la lección del domingo, porque Cristo está aquí presente, trae algo que a mí me pareció muy interesante y está en los siguientes puntos.
En primer lugar, Jesús es el compañero de Juan en Patmos. A Juan no solamente se le llamó a ejercer el don profético, también se le llamó a estar acompañado. Imagínate, los ángeles, todas las visiones que él tenía estuvieron acompañados por la orientación de los ángeles, por la presencia misma de Jesús. El segundo punto clave nos dice que el Apocalipsis trae un mensaje de esperanza, no solamente para la iglesia en los últimos días, sino también para Juan como su autor y su escritor. ¡Qué belleza! El Señor, cuando estaba revelando todas las imágenes, las visiones, todos esos panoramas, no solamente estaba pensando en la esperanza y el acompañamiento que le daría a la iglesia en el futuro, sino también al mismo Juan, que era el instrumento de recibir de manera directa toda esa revelación. El tercer punto clave del domingo nos recuerda el tema central del Apocalipsis, la adoración. Uy, palabra que pesa, palabra importante en todo este gran conflicto. La adoración es el eje central y fundamental en el conflicto cósmico y el tema central, el eje, la columna, el fundamento del mensaje de la revelación en Apocalipsis. El espíritu de profecía nos recuerda en los Hechos de los Apóstoles, página 465 y 466, la siguiente idea. Juan fue fortalecido para vivir en la presencia de su Señor glorificado. Entonces, ante sus maravillados ojos, fueron abiertas las glorias del cielo. Le fue permitido ver el trono de Dios y, mirando más allá de los conflictos de la tierra, contemplar la hueste de los redimidos con sus vestiduras blancas. Oyó la música de los ángeles del cielo y los cantos de triunfo de los que habían vencido por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. En la revelación que se vio, se desarrolló una escena tras otra de conmovedor interés en la experiencia del pueblo de Dios, y la historia de la iglesia fue predicha hasta el mismo fin del tiempo. En figuras y símbolos se le presentaron a Juan asuntos de gran importancia que él debía registrar para que los hijos de Dios que vivían en su tiempo y los que vivieran en siglos futuros pudieran tener una comprensión inteligente de los peligros y conflictos que los esperaban. Tremendo. El Señor acompañó en visión no solamente a su iglesia, sino también de manera presencial a su siervo Juan. La lección del lunes 8 de mayo lleva como título Adora al Creador. Qué belleza de título, porque es el llamado directo que estamos recibiendo esta semana. Adorar al Creador. Repasa junto conmigo, por favor, los puntos claves de la lección del lunes. El primer punto clave que encontramos es el llamado a adorar a Dios como Creador en medio de tantas teorías. ¿No te parece curioso, interesante, que en estos últimos tiempos, cuando se ha negado tanto la existencia de Dios, cuando las teorías pululan, cuando cualquier cantidad de corrientes empañan la imagen de ese Dios creador, es precisamente cuando el Señor nos llama a adorarlo como el creador? Ese es el punto clave que manejamos en este día. El segundo punto clave tiene que ver con la importancia de ser creacionistas, dependiendo de que nosotros creamos o no, o de cómo veamos la creación, y sobre todo el registro bíblico de la creación, el registro bíblico, va a depender mucho el ejercicio de nuestra fe. El tercer punto clave para este día lunes tiene que ver con que Dios creó y acompaña su creación. Dios no creó y se fue y dejó que una evolución de años terminara de determinar lo que él había creado. Dios creó, pero también es un acompañante en el desarrollo de su creación. El espíritu de profecía tiene en estos momentos algo muy importante que aportar. En el Ministerio de Curación, en las páginas 319 y 320, se nos dice algo contundente. La naturaleza atestigua que un ser infinito en poder, grande en bondad, misericordia y amor, creó la tierra y la llenó de vida y de alegría. Aunque alejadas, todas las cosas manifiestan la obra de la mano del gran artista y maestro. Por doquiera que nos volvamos, podemos oír la voz de Dios y ver pruebas evidentes de su bondad. El que puso las perlas en el océano y la amatista y el crisólito entre las rocas, ama lo bello. El sol que sale en el horizonte es representante de aquel que es vida y luz de todo lo que hizo. Todo el brillo y la belleza que adornan la tierra e iluminan los cielos hablan de Dios. Todas las cosas hablan de su tierno cuidado paternal y de su deseo de hacer felices a sus hijos. Repasa esta cita
porque esta cita es importantísima. Refuerza, fortalece mucho nuestra identidad como hijos creados del Dios creador. Vamos inmediatamente a la lección del día que continúa. El martes 9 de mayo nos dice que un Dios se titula un Dios que está cercano. Y fíjate en estos momentos en los puntos claves de este día. El primer punto clave nos dice que Dios es creador, pero que está interesado en su creación. Dios no es indiferente con lo que ha creado. No crean que ante el cambio climático, la contaminación, los que maltratan a los animales, a la vegetación, al reino mineral, Dios no es indiferente. Dios está preocupado e interesado por lo que Él creó. Y sabemos que en el día del juicio Él llamará a cuentas a todos aquellos que tanto ayudaron a preservar como los que desafortunadamente aportaron para el maltrato de lo que Él creó. El siguiente punto clave nos habla acerca de la inmanencia de Dios, es decir, Dios es creador, pero también está presente en su creación e interviene, aunque entre Dios y su criatura media una distancia y un concepto, Dios interviene, Dios está presente, Dios no se ha olvidado de su mundo creado. El tercer punto clave nos dice que la grandeza de Dios supera su propia creación. Esta creación es hermosa, es impactante y a pesar de que tantos siglos que han magullado el pecado y el mal, se siguen viendo reflejos del amor de Dios y sus atributos, los atributos de su carácter, siguen siendo revelados a través de una creación que ha sido tan maltratada por el mal. Somos creados por un Dios que supera la misma creación. La sierva del Señor, Elena de White, en este punto fue revelada, fue inspirada de manera directa y una prueba de esa revelación la tenemos a continuación con este párrafo. En Testimonios para la Iglesia, tomo 8, en la página 277, se nos dice: Cristo vino para enseñar a los seres humanos lo que Dios desea que conozcan. En los cielos, en la tierra, en las anchurosas aguas del océano, vemos la obra de Dios. Todas las cosas creadas testifican acerca de su poder, su sabiduría y su amor. Pero ni de las estrellas, ni del océano, ni de las cataratas podemos aprender lo referente a la personalidad de Dios como se ha revelado en Cristo. Dios vio que se necesitaba una revelación más clara que la de la naturaleza para presentarnos su personalidad y carácter. Lee a continuación muy bien. Envió a su Hijo al mundo para revelar hasta donde podía soportarlo la vista humana, la naturaleza y los atributos del Dios invisible. Si Dios fuese indiferente, si no fuese inmanente, si no estuviera presente, no se hubiese hecho carne y hueso en la persona de Jesús. Vino a habitar entre sus criaturas. ¡Qué belleza! Esta lección de adorar al Creador y sobre todo adorarlo porque es el Creador, tiene que realizar un impacto en nosotros. Tiene que haber un antes y un después en nuestra experiencia, en nuestro conocimiento claramente, pero sobre todo en nuestra experiencia, de cómo llevamos el sentido de la adoración en nuestra vida como respuesta en agradecimiento, en gratitud a ese Dios que nos creó. Vete rápidamente conmigo a la lección del miércoles. El miércoles 10 de mayo se titula Evangelio, Juicio, Creación. 3 palabras claves en el mensaje del primer ángel. Y a 3 palabras claves encontramos 3 puntos claves. El primer punto clave nos habla acerca de cómo se condensa en el mensaje del primer ángel el evangelio, el juicio y la adoración. Claro, ese evangelio que va a ser sostenido en el juicio nos va precisamente a determinar los 2 caminos eternos de salvación o perdición para todos aquellos que supimos en el nombre de Jesús llevar una correcta adoración. Punto clave número 2. Dios levanta una iglesia en el tiempo del fin que proclama su creación. Uno de sus temas banderas de la iglesia remanente es el mensaje de los 3 ángeles. Y en el mensaje del primer ángel está condensado el poder creador de Dios y un llamado a adorar al Creador. Recuerda este día, cuando estés repasando, no pasar por alto que la iglesia tiene como bandera la creencia creacionista de nuestro Dios que se encuentra registrado en el relato bíblico. El tercer punto clave nos dice que aceptar la creación divina es aceptar también la redención. Acuérdate que en la creación
el Señor descansó. En la redención también descansó. En la creación manifestó su poder salvador. En la redención, pues por obvias razones. El don profético en estos momentos nos va a hablar acerca de precisamente de este punto que vemos en la lección de este día. El Redentor del mundo pasó por el mismo terreno donde Adán cayó por haber desobedecido la ley expresa de Jehová. Y el unigénito Hijo de Dios vino a nuestro mundo como un hombre para revelar al mundo que los seres humanos podían guardar la ley de Dios. El Hijo de Dios se colocó en lugar del pecador y caminó por el mismo terreno en donde Adán pecó y soportó la tentación en el desierto, que era 100 veces más fuerte de lo que alguna vez tendría que soportar la raza humana. ¡Wow! Jesús resistió las tentaciones de Satanás de la misma manera en que cualquier alma tentada puede resistir, remitiéndolo al registro inspirado y diciendo, escrito está. Cristo venció como hombre las tentaciones. Cada hombre puede vencer como Cristo venció. Él se humilló a sí mismo por nosotros. Fue tentado en todo punto, así como nosotros. Redimió al desgraciado fracaso de la caída de Adán y fue vencedor, testificando así ante todos los mundos no caídos y ante la humanidad caída que el hombre podía guardar los mandamientos de Dios por medio del poder divino que el cielo le concedía. Eso se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 3, en las páginas 153 y 154. El tomo 3 de Mensajes Selectos en esta página nos está diciendo algo maravilloso. Yo siempre te invito para que repases y repases, repitas este repaso, vuelvas a reproducirlo, porque de verdad que la profundidad de las expresiones, las ideas, los términos que manifiestan los párrafos del espíritu de profecía son una belleza, son oro puro. Amemos el don profético porque el Señor lo dejó por amor de nosotros, una luz adicional que nos ayuda a mirar como una lupa las Sagradas Escrituras y que nos anima a seguir apegados a la única fuente absoluta de revelación del Señor, que es la Santa Biblia. Después de este mensaje tan impactante en el espíritu de profecía, te invito para que vayas conmigo a la conclusión de esta semana, que empieza a dar los pasos de su final el día jueves. El jueves 11 de mayo se nos habla del Creador en la cruz. Uy, una escena grandiosa. El que creó los mundos, el cosmos, todo, ahora se encuentra dando su vida en la cruz del Calvario. Los puntos claves para este día nos dice que el mismo Dios que nos creó es el mismo que nos redimió. Sí, señores, el que dijo, hágase la luz, produzca la tierra seres vivientes, animales, apártense las aguas de los secos, sepárense. Ese mismo Dios con esa voz potente estaba dando tu vida por mí y por ti en la cruz del Calvario. El mismo Creador es el mismo Redentor. El segundo punto clave nos dice que nuestra respuesta ante la creación y nuestra redención es la adoración. ¿Por qué adoramos a Dios? Porque Él nos creó. ¿Y para qué nos creó Dios? Para que lo adoráramos, así de sencillo. Es por eso que nosotros, al tributarle adoración a Dios, le estamos rindiendo, le estamos agradeciendo. Es una vida de gratitud al que nos dio la vida y por el que dependemos en todo. El tercer punto clave nos dice que toda la creación alaba a Dios. Es decir, todo lo creado, puesto que Dios es el autor de la creación, fue quien lo creó, en respuesta debe adorar a Dios. El trino de los pájaros, el sonido del cauce del río, la vegetación, las aves en los cielos. Tu vida y mi vida debe ser una constante vida de adoración a nuestro Creador. Cristo debe ser revelado al pecador como el Salvador que murió por los pecados del mundo. Y mientras contemplamos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el misterio de la redención comienza a revelarse a nuestra mente y la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Al morir por los pecadores, Cristo manifestó un amor incomprensible y a medida que el pecador lo contempla, ese amor enternece el corazón, impresiona la mente e inspira contrición al alma. El pecador puede resistir a este amor, puede rehusar ser atraído a Cristo, pero si no se resiste, será atraído a Jesús.
El conocimiento del plan de la salvación le guiará al pie de la cruz, arrepentido de sus pecados, los cuales causaron los sufrimientos del amado Hijo de Dios. Y eso está en el maravilloso libro El Camino a Cristo, en las páginas 26 y 27. ¡Qué maravilla de párrafo! ¡Qué expresión del amor de Dios tan bonita, revelada a través del don profético! Muy bien, y hemos llegado así a la conclusión, al fin del día viernes, en la sección para estudiar y meditar. Repasa conmigo entonces la recopilación, el epílogo de los temas de esta semana y también las lecturas recomendadas del Espíritu de Profecía. El primer punto clave dice: la adoración a Dios es el centro mismo del gran conflicto cósmico. Sí, señores, de principio a fin, aunque la vida es eterna, el conflicto entre el bien y el mal, su plataforma es la adoración. Sí, así es. La adoración es el tema central de todo el gran conflicto de los siglos. Segundo punto clave: la adoración tiene que ver con la naturaleza misma de nuestra experiencia. Yo te hago una pregunta. ¿Tú hasta hoy solamente pensabas que adorar era cantar a Dios nada más? Es un hábito que hace parte de la adoración, pero la adoración es caminar en el temor de Dios. Eso es adorar a Dios. Y el tercer punto clave tiene que ver precisamente en todos los aspectos de la adoración. ¿A quién adoramos? ¿Cómo adoramos? ¿Cuándo le adoramos? ¿Dónde adoramos? ¿De qué manera le adoramos? Contéstate estas preguntas y reflexionemos con nuestras respuestas cómo estamos adorando al Señor y cómo hemos llevado nuestra vida de adoración. La lección de esta semana ha sido muy bonita, muy impactante. Nos llama a adorar a Dios por el simple hecho de que nos creó. ¿Y por qué nos creó el Señor? Para que le adoráramos. La lección o el folleto de las notas de Elena de White del Espíritu de Profecía, como siempre, nos trae 2 lecturas recomendadas de la gran biblioteca del don profético para que nosotros fortalezcamos mucho más las enseñanzas de esta semana que nos trajo el folleto de la lección de la escuela sabática. Aquí están las 2 lecturas recomendadas. Las 2 lecturas recomendadas del Espíritu de Profecía para esta semana se encuentran, la primera en la matutina A fin de conocerle y la segunda en el matinal Alza tus ojos. En A fin de conocerles vamos a encontrar el título del 13 de septiembre que lleva como nombre ¿Cómo es Dios? Está en la página 264. Mientras que en el matinal Alza tus ojos para el 8 de mayo tiene como título la reflexión Cuando se cometen errores, y esta se encuentra en la página 140. El libro, el matinal A fin de conocerle, que tanto me gusta, y Alza tus ojos también, que hace un par de años fue una vespertina. A continuación, extraigo de estas dos lecturas recomendadas un párrafo de cada una para darte un adelanto de lo que va a ser esa lectura y esa reflexión de estas lecturas que aquí humildemente te recomendamos. Vamos entonces con la primera. En A fin de conocerle encontramos: qué amor maravilloso el manifestado por Dios, el Dios infinito, al concedernos el privilegio de acercarnos a Él llamándolo Padre. Ningún padre terrenal podría suplicar más vehementemente a su Hijo que yerra que aquel que nos creó cuando ruega al transgresor. Nunca un interés humano lleno de amor ha seguido al impenitente con invitaciones tan tiernas. Es tan solo un parrafito de la lectura de esta lectura recomendada. Yo te invito para que antes de que vayamos al repaso del sábado, en familia, tú solo o con la clase de escuela sabática, yo te invito para que pases por estas lecturas recomendadas. Y la segunda nos dice así. El segundo párrafo de la segunda lectura recomendada nos dice: no permitamos que nuestras transacciones mundanales absorban nuestras energías. No permitamos que nada ocupe el lugar que Dios debiera llenar. Necesitamos tener periodos de descanso, momentos separados para la meditación, la oración y el refrigerio espiritual. Cristo anduvo haciendo bienes, sanando toda clase de enfermedad y perdonando todos los pecados, consolando a los tristes, desvaneciendo la tristeza mediante su presencia. Contemplémosle. Es la misma compasión y benevolencia de Dios. ¡Qué belleza! ¡Qué bendición tan grande que entre nosotros tengamos el don profético! Que Dios lo haya dejado en su iglesia remanente.
que nos acompañe como esa gran lupa que nos ayuda a hacerle un zoom a las Sagradas Escrituras, que nos lleva a ellas y que nos ayuda a estar más acompañados en esta batalla, en esta guerra contra el pecado. Yo te invito para que extraigas las más grandes enseñanzas y lecciones de la lección de esta semana, guiados por el don profético, lección número 7, adorada al Creador. Vamos a darle gracias a Dios y sobre todo vamos a pedirle que después de haber repasado estas enseñanzas, por su poder y por su gracia, Él ponga en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, brindándole en respuesta de agradecimiento y gratitud una vida total de adoración. Cierra los ojos junto conmigo y acompáñame en esta humilde oración para cerrar la lección, el repaso de esta semana. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Creador nuestro, Redentor precioso, gracias te damos, Señor, porque creaste y no dejaste a la deriva, a tu indiferencia, tu creación, sino que antes nos acompañas, intervienes, estás presente, orientas. ¿De qué otra manera podríamos responderte si no es con una vida de adoración? Por eso, Señor, te ruego y te suplico que cada una de las personas aquí conectadas, también yo y los miembros de tu iglesia militante en esta tierra, tomemos muy en serio la vida de adoración que te estamos tributando. Acompáñanos hoy y siempre y en cada repaso que compartamos a través de estos contenidos, en el nombre de Jesús. Amén. Con la producción audiovisual de Mike Vanegas y en el relato de la lección por Álvaro de la Cruz, les deseamos a todos ustedes un feliz día.